buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Hoy sábado 2 de octubre ya, madre mía, si ya hemos dejado el verano y estamos en pleno otoño. Y también, por supuesto, en una horita, los espectadores de Libertad Digital Televisión. Verán, la semana pasada les contaba que a la señora Calviño no le preocupaba la inflación. Bueno, pues nada, otra. Pues el 4%. A lo mejor ya empiezan a preocuparse un poco. Y por cierto, la media de la zona euro, el 3,3. Y ahí sí están muy preocupados. Sí, señora Calviño. Y están tan preocupados que igual el Banco Central Europeo tiene que acelerar, pues en fin, el plan de ir, dejando de amamantar a los estados con sus compras de deuda, sobre todo la española, que es la que a nosotros nos importa. Bueno, pues la señora Calviño, que además la pillaron la semana pasada con todo el follón del INE, que lo sabía, Segovia lo publicó y nadie lo ha negado, o sea que la señora Calviño lo sabía, no se lo contó a nadie, siguió con sus previsiones de Antoñita Calviño, la fantástica, y ahí está, pues tan ricamente. Vamos a ver si con un poco de cordura nos dice la verdad de las cifras, de lo que puede esperar de aquí a final de año. Y luego hoy vamos a hablar también de la otra fantástica, en este caso Montero, Antoñita Montero fantástica, porque ¿se acuerdan las de veces que hemos dicho aquí sobre los impuestos nuevos, la tasa Google y la tasa Tobin, lo que iba a pasar? Primero, que la íbamos a acabar pagando nosotros, y segundo, que iba a ser un auténtico dislate las cifras que habían puesto en los presupuestos, pero es que es en los de este año. O sea, los presupuestos de este año se parecen como un huevo a una castaña, cómo van a acabar a cómo se pergeñaron. Y entre otras cosas, figuran estos dos impuestos que iban a recaudar 2.000 millones. Bueno, pues creo que no llevan ni 200. O sea, vamos, un acierto del 100%. Mire, estamos en unas manos, de verdad, que es que, o sea, escuchar ayer al presidente del gobierno decir que está encantado porque cómo van a ser de buenas las cifras que vamos a conocer el lunes sobre el paro en septiembre, que todo va fenomenal, que ya el año que viene esto ya velocidad de crucero, con la preocupación que hay en el mundo por los precios de la energía, por los precios en general, por la falta de materiales, por la falta de chips, por el encarecimiento de todo tipo de materias primas, empezando por el petróleo y siguiendo por la madera, por el acero, por todo. O sea, de verdad, es que están en otro mundo y nos están llevando al abismo. Pero bueno, es lo que hay. Yo es que a veces me dicen, a ver si nos dan alguna buena noticia. Si es que no puedo, de verdad. Si es que se pelean por los ERTE, se pelean por el salario mínimo, dan un espectáculo de cine, el otro Escrivá, que en el fondo dice lo que piensa, pero luego que tiene que rectificar porque le dan por debajo de la mesa. En fin, de todo eso es de lo que vamos a hablar hoy con dos de los grandes. Economía para Todos con Carmen Tomás. Dice Susana Burgos, qué barbaridad, que sí. Susana Esto Burgos, de los grandes, hola, buenas tardes. Claro que sí, ¿sois de los grandes o no? Pero esto empodera. Pues ya está. Si a mí me gustara la palabra empoderamiento. Déjate de empoderamiento, a mí no me hables de detesto. empoderamiento, ¿eh? No, a mí tampoco, vale. pero la palabra es muy gráfica, hay que reconocerlo, bueno. Esto empodera, Tomás. Y en el lado contrario, Carlos Cuesta, que no necesita empoderarse porque ya está bastante empoderado. Yo soy sostenible, de género, fluido, resiliente, disruptivo. Y bueno, todo eso, luego os explico por qué parte del Arco del Triunfo me lo paso, sí. Exacto, bueno, después de este poquito de humor, la verdad es que las cosas no están para tirar cohetes ni para... Pero bueno, de vez en cuando ya hay que tener algún punto de distensión, porque es que si no nos vamos a agobiar muchísimo. Yo quería que empezáramos por los precios, que nos ha dado un susto tremendo el INE al publicar que estábamos en el 4% ya. Es verdad que Eurostat ha dicho que en la eurozona está en el 3,3, es decir, que la preocupación es mundial, aunque la señora Calviño dijo que no le preocupaba nada cuando estábamos en el 3,3. No sé si algún día de este mes dirá que está preocupada por la inflación, porque al final la inflación es que ha subido la luz, que ha subido el gas y más que va a subir, que han subido los carburantes, que ha subido el pollo, que ha subido las verduras, que han subido las frutas, el butano. O
sea, no es el impuesto de los pobres. O sea, es que a quien más daña es a la gente con menos recursos, porque al final, si no puedes echar gasolina, si no puedes encender la calefacción, si no puedes lavar la ropa, nada más que una vez a la semana y mirando el horario y tal, que eso a la señora Rivera no le preocupa porque dice que se puede planchar y lavar de madrugada, que tampoco pasa nada, oye. Claro, como los que se levantan a las 6 de la mañana, a las 4 se pueden poner a planchar, pues ella encantada. O sea, es que es además una falta de humanidad lo que están demostrando, es una amoralidad ya, porque ya no solamente el que sean malos gestores, el que no tengan ni idea de cómo hacer frente a todo lo que está ocurriendo, sino que es que tienen rasgos de inhumanos, o sea, como su marido, ¿no? Pero ¿qué hace un tío de la CNMV diciéndonos que cómo somos, que todos los días el precio de la luz en los medios de comunicación, porque su señora no le gusta que le digan que el precio de la luz, por cierto, hoy sábado, otro sábado, récord histórico. No récord histórico de día, pero sí de sábado, que ya otro sábado, ya les dije aquí, que era otra vez récord histórico. Así que, no sé, te lo dejo ahí, Susana, y luego Carlos. A mí me parece que son, sobre todo en estos momentos, antiguos, se han quedado obsoletos. Ellos contaban con un escenario, se habían hecho una película, Carmen, absolutamente armada. La recuperación económica después del COVID iba a ser la palanca de crecimiento. Fíjate todas las declaraciones antes del verano que hubo, asemejando como si tuviera algo que ver una cosa con la otra, que para nada se pueden comparar, ¿no? Pero hablaban de este escenario de crisis COVID como si fuera la gran recesión a partir de 2007, ¿no? Y ellos estaban en eso, en vendernos que habíamos caído de una manera muy profunda y que la economía había caído y había sufrido un mazazo por culpa de la pandemia, por supuesto no solo en España, porque la gestión para ellos ha sido impecable, sino en toda Europa y en todo el mundo, y que ya después de la quinta ola del COVID, pues esto iba a ser todo jauja. Y entonces les ha pillado con el pie cambiado, que evidentemente la economía no se está recuperando al ritmo que a ellos les interesaría, sobre todo políticamente, porque yo ya llego a pensar con las cosas que hacen y además con el empecinamiento que da muchísima vergüenza mantener el objetivo de crecimiento en el 6,5%, y lo que pasó con el Instituto Nacional de Estadística, que es que 48 horas antes nada más estaba Calviño ratificándose en ese cuadro macroeconómico, sabiendo, porque claro, es su organismo, es un organismo autónomo independiente, pero pertenece, ¿no? A quien reporta es al Ministerio de Economía. Es impensable que ella no supiera lo que se venía encima. Entonces, están en mantenella y no en mendalla, y en ver ahora por dónde tiran, porque es que la inflación se les come el crecimiento y al final es que no tienen dónde aferrarse para vender algo positivo a los ciudadanos. Y yo creo que están muy nerviosos y se les nota. Y además es que la que manda es Yolanda Díaz en lugar de Nadia Calviño. Y esto tiene cada vez peor pinta para el gobierno y para España, claro, por desgracia. Es obvio, Carlos, que una de las causas más importantes de la subida de la inflación es la energía. No solo, porque bueno, la energía arrastra otro montón de cosas. Y yo te he oído, y es así, claro, ahora estamos hablando mucho de la luz, pero ya verás cuando tengamos que hablar del gas. Ah, claro. Y de los carburantes ya nos hemos olvidado, pero es que los carburantes están un 20% o 22% más caros que hace un año apenas. No, nosotros, claro, efectivamente, no que diario hemos empezado a hablar del gas porque se acerca la temporada de frío. Y la temporada de frío viene, no con frío, viene para helarse, para congelarse. O sea, el mercado que está elevando, o el kilovatio que está elevando el recibo de luz, es el último kilovatio que nos entra, ¿vale? ¿Cuál es el último que nos entra? El de gas natural. Claro, ¿y de qué son las calefacciones? La inmensa mayoría de gas natural. Entonces, a partir de que comience la temporada de invierno, ya no solamente te duchas en casa con agua caliente, es que esa misma caldera, si tienes una de las dos tarifas TUR, te va a tener que alimentar también la calefacción. Entonces, ¿cómo van a estar las calefacciones? Bueno, yo simplemente voy a dar una serie de datos. Con respecto a la temporada de invierno del año pasado, la subida del gas natural es del 310%. 310%. ¿Se traslada íntegramente al precio del recibo de la tarifa que acabamos pagando por gas natural? No, se traslada cerca de un 40%. Es decir, más de un 120% de incremento es lo que vamos a tener en los recibos. ¿Qué se les ha ocurrido a los señores de la chistera, a Pedro Sánchez y compañía? Bueno, lo que se les ha ocurrido es un sistema maravilloso, lo digo con toda la ironía, por el cual van a estar durante un tiempo camuflando esa subida. ¿Por qué digo camuflando? Porque a partir del recibo más o menos de abril nos van a trasladar todo el subidón
a través de las tarifas. En ese momento es posible que ya no tengamos que estar pagando calefacción, pero que nadie se preocupe, porque la duchita caliente nos va a salir a precio de oro, pero a precio de oro, porque a partir de ahí, según recoge expresamente el Real Decreto que se ha regulado, se va a poder trasladar paulatinamente toda la subida acumulada durante todo el invierno. Vamos, traducido, que cuando acabe el invierno o cuando acabe la temporada de frío y digamos, bueno, por fin ahora va a empezar a pagar el recibo, a bajar el recibo, no va a bajar el recibo mucho, porque va a haber que trasladar una subida de más del doble de precio. El último día, el viernes, el último día del mercado Midgas, para que nos hagamos una idea, ha pasado de golpe de 82,75 euros megavatio hora el gas natural a 92,69, de 82 a 92 en un solo día. Y no están poniendo ninguna solución. Por cierto, lo del parche de aplazar el pago y que luego nos llegue de sopetón todo, solamente es para las calderas individuales. Para las calderas colectivas, que hay un montón de gente, sobre todo en casas que tienen un componente de gente más mayor, etcétera, para todas esas calderas colectivas no hay ni siquiera sistema de camuflaje. Es decir, desde el día 1 que pongan la calefacción, van a notar que calentar la casa sale, vamos, cualquier cosa menos cálida. Bueno, y lo peor, que es que el decreto, que se ha vendido a bombo y platillo como si fuera la panacea, que por cierto, luego al día siguiente lo iban a cambiar y no sé lo que ha pasado. O sea, aquí se anuncian cosas y luego se diluye y ya nadie habla. Hablan, claro, porque no hablan con los sectores. Pero espera además. un momento, es que ese decreto, que además de que no ha solucionado casi la subida, o en nada, la subida, lo que ha hecho ha sido complicar el mercado. Entonces, ahora las eléctricas están amenazando a las grandes empresas y a las grandes industrias con trasladarle todo este follón de la subida. Claro. Y segunda, que lo leí ayer y me quedé, o sea, esto, atención los verdes, la eólica y la fotovoltaica, con el decreto del gobierno, se queda fuera del mercado eléctrico. O sea, que es que iba a decir una burrada, o sea, hay que fastidiarse que estos que están todo el día vendiéndonos las renovables y las no sé qué, no sé cuánto, resulta que gracias a sus medidas la eólica y la fotovoltaica se quedan fuera. Es que las renovables lo dijeron cuando... Es que es alucinante. Pero es que aparte del cabreo que se pilló, y perdón por lo del cabreo, aparte de la indignación del foro nuclear y demás, pero es que las renovables, las compañías dijeron, por favor, que este decreto nos paraliza directamente. Es que como no hay una estrategia en la cabeza ni de la ministra vicepresidenta Rivera, ni de Pedro Sánchez, ni de nadie, al final esto de parchear lo que hace es volver loco al sector, y luego sobre todo es que no escuchan ni a este sector, que es lo que toca ahora, ni a ningún sector. No hablan con los sectores, no hablan con los empresarios. Entonces, vale, el sector eléctrico está sobre retribuido, podemos estar todos de acuerdo en eso, que lo estamos, vale. No, yo bueno, no. Pero vamos a... Vale, no, pero bueno, hay datos, yo no estoy de acuerdo, pero hay porque informes europeos. Los precios de ahora son los que ellos compraron a otros precios, no Claro, a este precio están comprando. No, si no soy, yo no soy sospechosa de ser enemiga de las compañías no vamos eléctricas. Ahora a entablar, pero en todo es caso, otro tema. bueno, pero en todo caso, aunque convengamos que pudiera estar sobre retribuido, vale, lo que quieras, hay algún informe europeo reciente que así lo atestigua y que es el sector en Europa, vale, da igual. Pero con las eléctricas tienes que contar sí o sí para hacer la transición energética. Es que sin ellas no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, claro, cuando coges y dices que es que los beneficios de 2.600 millones y por eso en el decreto hay que recortar... Pero es que te viene una calificadora como Standard & Poor's, que no es un chiringuito de la esquina, sino quien califica la deuda nada más y nada menos, y te dice que no, que esos son 3.200 millones. Y están haciendo valer su posición las eléctricas en Bruselas y hacen muy bien. Y lo de la carta que ha mandado Iberdrola y Endesa, la carta que están mandando, claro, a los... Conmigo que no cuenten ya con €1 de Iberdrola de inversión en más renovable. Claro, pero es que el tema, efectivamente, es que lo que estás haciendo es poner palos en las ruedas a su propia transición energética, que es una transición energética irreversible, pero no, desde luego, como la han planteado, porque está muy mal planteada. Está claro que hay que darle una vuelta a todo el modelo, porque además en Europa es que están por puro pragmatismo dando marcha atrás también. Es que, claro, es que lo de la descarbonización Alemania es muy bonito, pero es que si no te llega para pagar las facturas, pues te vuelves al carbón como en Alemania, ¿no? Y tenemos otros ejemplos. Entonces, o se sientan y definen una estrategia, o lo que están haciendo es empeorar las cosas. Y al final, el parche este que han puesto
supuesto, que ellos le llaman plan de choque, ¿no? Para Sí, reducir plan la de factura choque. de la luz, el plan de choque de las narices, al final lo que está haciendo es retrasando el problema, que Carlos lo estaba explicando muy bien con el gas, y luego, sin pararse, están en estas cosas, en el parchear, y no están pensando, por ejemplo, en la amenaza de problemas de desabastecimiento, que eso existe, que es que Hombre, hay de que gas, sobre asegurar todo. cuáles son las reservas de gas, hay que tener en cuenta que hay 19 buques que no han llegado este año respecto a lo que va de año, si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado. Ayer estuvo Álvarez en Argelia, bueno, hay que asegurar esas cosas y están en el día a día, bueno, pues eso, intentando tal, haciendo demagogia, echándole la culpa al PP, bueno, en fin, haciendo tonterías y no arreglando los problemas. Álvarez mintiendo o por lo menos pasándose de listo, porque venir de Argelia y decir ya tenemos asegurado el 25% del consumo, o sea, es que eso se le puede caer, Pero pero... sí, Da miedito, pero Carmen, sí. A ver, Carlos. no, es que además lo de Álvarez a mí me hace mucha gracia. Ya tenemos garantizado el 25% del suministro. Muy bien. Si eso Uno de estaba cada firmado 4 por hogares, contrato, además. uno de cada 4 hogares puede respirar. Maravilloso. Los otros 3 que vayan conteniendo la respiración. Sí, sí, Pero sí. ¿de veras eso es un anuncio optimista? No, pero Al además, braserillo, vamos a volver al braserillo, Claro, como pero es decía que- Graciano. ¿De verdad? Carlos, Oye, pero yo es que además- simplemente- Espera, Susana. Sí, perdón. No, que voy a lanzar simplemente en forma de pregunta, ¿vale? Y lo lanzo en forma de pregunta porque no lo tengo cerrado como respuesta, pero lo que sí que tengo es confirmado que la pregunta se la están haciendo en varios sitios. ¿Tenemos seguro que parte del gas que nos va a llegar no vamos a cerrar un acuerdo con Marruecos para pacificar otros flancos de forma que nosotros devolvamos o enviemos parte de nuestro gas a Marruecos? Yo dejo la pregunta, ¿vale? Claro. Dejo ahí la pregunta sin más. Es que Porque la esa bronca que pregunta se tienen la- Argelia y Marruecos encima... No, y en la mesa... Claro, y acabamos de enviar a nuestro ministro de Exteriores. Entonces, que nosotros acabemos de enviar a nuestro ministro de Exteriores a verse en Argelia, a pactar cosas con Argelia, cuando Argelia le ha declarado la guerra a Marruecos, a lo mejor va y resulta que no ha sentado muy bien en Marruecos. Oye, y Marruecos, que tiene fuerza con nosotros, está tan claro como que ha cortado la cabeza de una ministra de Exteriores, porque la han cortado ellos, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Parte de nuestro gas a lo mejor aparece rebotado hacia Marruecos? Porque ya sería la pera, ¿eh? Ya sería la pera. Y esa opción se está barajando, porque esto es un desastre de política. Ahora yo simplemente planteo otra cuestión, de lo que estábamos hablando al principio y del traslado que va a tener esto en cuanto al bolsillo, en repercusión directa en el bolsillo de los españoles. Mientras hacemos el imbécil con el recibo de la luz, mientras tenemos el gas descontrolado, mientras nos hemos negado a tener un mix asumible de energías porque éramos todos muy eco, fluidos, gender y todo este tipo de cosas maravillosas. Tanto que ahora no nos da para pagar el kilovatio, porque joy, qué verdes éramos, ¿vale? Bueno, en medio de todo esto, y por muchos de estos factores, tenemos la inflación en un 4%, con un crecimiento que no va a cumplir las expectativas del gobierno, ni mucho menos. Los analistas privados están hablando de un crecimiento máximo en torno a 5 puntos. Que yo sepa, 5 menos 4 da 1. JP Morgan... Claro, después de un leñazo en el PIB, en la época COVID, año duro, año 2020, de prácticamente 11 puntos sin inflación, 11 puntos de caída, y la recuperación esta de que todos salíamos más fuertes es 1. O sea, 11 menos 1, que yo sepa, es 10 de leñazo, 10 de pérdida de poder adquisitivo, 10 de pérdida de poder adquisitivo en los salarios, 10 de pérdida de poder adquisitivo cuando vas a la carnicería a comprarte un filete, 10 puntos de caída en 2 años. ¿Esto cuántos lo aguantan? Y el consenso, Bueno. Carlos, es el 5%, pero fíjate, JP Ahora Morgan habla del 4,5%. ahora vamos a hablar O sea de que- la recuperación sostenible y a velocidad de crucero. Vamos a escuchar a Sánchez, pero antes escucharme unos consejos. Primero, para daros materia prima, es que, bueno, iba a decir otra barbaridad. A Sánchez, mira, vamos a dejarlo ahí, que no quiero líos. Vamos a escuchar a Sánchez hablándonos de lo bien que va todo. Es que... Yo creo que la combinación del diálogo social, de los ERTEs, de las prestaciones a los autónomos, de los créditos ICO y también las ayudas directas a las empresas nos han permitido casi recuperar ya los niveles previos de empleo a la pandemia en poco más de un año. Porque es evidente que ya no estamos en una fase de hibernación de la economía, sino que estamos en una fase de recuperación muy poderosa de la economía. O sea, coges todo este corte y empiezas a tachar mentira, o fuera de la realidad, porque ahora que sea un éxito tener ERTES y tener autónomos en cese de actividad, yo es que no lo había visto en la vida. O sea, precisamente no es que sea un fracaso, es que es gente que no está trabajando, es gente que le tienes que dar una ayuda para que puedan seguir ahí, porque si no estarían en el paro total.
O sea, es que Carmen, a mí que lo de esto- ponerse medallas con los ERTE y el cese de Bueno, actividad... en general con la, A con ver, la Carlos, economía. que estaba diciendo... Nada, muy rápido, Carmen, que tú esto te lo sabes de maravilla, que tú fuiste la primera que te fijaste en una pequeña norma que era la moratoria de los concursos de acreedores. Bueno, Sí. ¿Cuándo termina? Todavía no, ¿verdad? Hasta Todavía. el 31 de diciembre. No. ¿Por Pues qué yo estoy será? esperando el banderazo. Cuando se suelte ese tapón y el de la imposibilidad de que la gente que no te puede pagar el alquiler no puedas hacer nada, cuando toda esa gente, esa botella, le quiten el tapón y salga todo eso, van a ser los concursos de acreedores, o como se llame ahora, Concursos, eso va a sí. ser, Sí. eso va a ser un dislate. Toda la gente que no va a poder pagar el alquiler, ni el presente, ni el pasado, ni el futuro. O sea, yo es que de verdad, Susana, es que ¿cómo se puede tener esa de ser tan Cara sinvergüenza? dura, se llama cara dura. Sí, es que es cara dura, es que además, ¿cómo le puedes decir a la gente que lo está pasando mal que todo va fenomenal? No, lo que Pero si ocurre- los tienes en ERTE o en cese de actividad. Lo que ocurre es que con la economía nos engaña. A lo mejor otras parcelas, otros ámbitos y dentro del radio de acción enorme que tiene un gobierno, pues puedes hacer propaganda en otras cosas. Pero con la economía no se engaña a nadie porque todos sabemos lo que hay en nuestra casa, todos sabemos si llegamos o no a final de mes, todos sabemos si podemos pagar o no la hipoteca, el alquiler, si podemos comprarnos el coche porque se nos ha estropeado y se nos ha quedado viejito el que teníamos, si podemos cambiar la lavadora o podemos cambiar la nevera. Entonces, por mucho que diga el presidente del gobierno, al final yo creo que lo que hace es producir más rechazo en la ciudadanía. No solamente es que no cuele su mensaje, que eso ya hace mucho que no cuela, afortunadamente, pero es que en lo económico, además, la indignación y la irritación de los ciudadanos cada vez que habla es mayor, ¿no? Porque dices, oye, te estás riendo a mandíbula batiente de mi situación y la situación de todas las personas de mi alrededor, ¿no? Entonces, la por favor, noche- que dejen ya de hacer este tipo de Sí. declaraciones porque es que no hay por dónde Yo el cogerlo. jueves en la noche de Dieter, y Carlos sabe porque me sigue, que ambas pensamos lo mismo, que este no va a durar, o sea que gracias a Dios no va a terminar la legislatura. Yo también lo creo, ¿eh? En mi opinión. El otro día, el jueves en la noche de Dieter, volví a las andadas, dije que va a convocar elecciones, aunque todavía no lo sabe, y que la economía, que tampoco hace falta ser un lince, va a ser su guillotina. O sea, Yo va me a ser sumo su a vuestra tesis, que también os escuché el otro día. Para octubre del año que viene. Yo me después sumo a la del verano. tesis, a lo mejor un poco más Esa es la tarde, pero que fecha. no se No, apura después del lo que verano. resta de Yo te legislatura, digo que estoy con después del vosotros. verano, porque esto no va a haber Mira, quien lo tenía- aguante. Él quería jugar una carta, un comodín, que era el de las elecciones alemanas, y no le ha salido bien. Esa es Los otra, periódicos esa de es izquierda- otra. Claro, los periódicos de izquierda están interpretando el SPD ha quedado por delante de la CDU, es decir, la izquierda, el Partido Socialista suyo, ha quedado por delante de la derecha allí. Bueno, o sea, esto para venderle la monserga a los votantes de izquierda, pues a lo mejor cuela. Pero la realidad de esta historia es que para conseguir gobernar el Partido Socialista allí, en Alemania, y suavizar los criterios de exigencia fiscales a España, que es lo que le interesa a Pedro Sánchez, es decir, que nos permitan meter la montaña sin consecuencias, la montaña del 122% de deuda sobre PIB que tenemos y de estar acumulando más de 100.000 millones de déficit por año y que nos lo relajen y nos sigan dando dinero. Esa es la expectativa de Sánchez. Para eso, el Partido Socialista tendría, uno, que querer, cosa que no está nada claro. Dos, tendría que conseguir una alianza de gobierno con liberales y verdes que ya han pactado conjuntamente y, oh, qué casualidad, los liberales ya han dicho que su exigencia pasa porque el Ministerio de Finanzas es liberal. Hombre, pues no sé qué me da que con el Ministerio de Finanzas liberal, señor Sánchez, tienes un problema en Alemania, gobierne el SPD o gobierne la CDU. Te va a dar olímpicamente lo mismo, porque la condición que han puesto es que el Ministerio de Finanzas, es decir, el que controla la pasta y el que podría decidir que se relajan los criterios de exigencia a España a través de Bruselas, ese ministerio ya parece que está claro que va a tener criterios liberales, es decir, que va a sacar una peineta en cuanto alguno de los países diga quiero más dinero a cambio de cero sacrificios. Entonces, cuidado porque ese as en la manga, que él esperaba que podía salirle bien, el de Alemania le acaba de salir mal, de lo cual yo, lo digo abiertamente, no es que me sonríe, es que me carcajeo. Porque si encima nos permiten seguir haciendo las cosas mal a cambio de más deuda, significará que un día de estos nuestro globo explotará. Y yo, sinceramente, prefiero desinflar el globo a ver cómo explota. Entonces, eso también les ha salido mal. Ahora, va a tener una serie de problemas con estos discursos totalmente demagógicos. A la población, como decía Susana, ya no le vas a convencer de lo que está viviendo. El que tiene a un hijo o a dos hijos sentados en el sofá que han terminado la carrera y no pueden trabajar, no le vas a convencer de que están bien. A la pobre persona que está intentando sacar a flote después del COVID su bar y se da cuenta de que le llegan la mitad de clientes, no le vas a convencer de nada. Y hay una cosa muy llamativa. Antes de todo esto,
teníamos toda la famosa lluvia de ahora os saco el ingreso mínimo vital, ahora os anuncio una subida a 950 euros del SMI, del salario mínimo interprofesional, ahora os saco toda la cartera de subvenciones para la población vulnerable. Estamos como estamos. ¿Alguien ve alguna medida de estas? Ya no hay más medidas. Han ido a subir el salario mínimo interprofesional y lo han tenido que subir 15 euros. 15 euros. 15 euros. Es decir, el efecto ese personal que puede tener de recuperación de poder adquisitivo es nulo. Sin embargo, el efecto macro es dantesco por el daño que vas a hacer de detracción de recursos. Pero independientemente de eso, ya no tienen capacidad para hacer grandes anuncios. ¿Por qué? Porque llevan 2 años prácticamente acumulados de déficits brutales. No tienen dinero para comprar votos. Es decir, cuidado porque se le está cerrando la ratonera a Pedro Sánchez. Él necesita y él dependía de mucho dinero exterior para conseguir pagar determinadas compras de votos. Ni le está llegando de Europa, por mucho que diga. Nos han dado 9.000 euros de los 27.000 que presupuesto, que decía que nos iba a llegar de Europa y ya los había metido en presupuestos, nos ha llegado 9.000 y tenemos un segundo tramo condicionado que no termina de llegar de 10.000. Y los 8.000 restantes ya nos han dicho que los vayamos a buscar al cuerno de la abundancia. Eso este año. Pero es que yo sepa, 10 más 9, en caso de que nos paguen esos 10, suman 19. 19 por 3 a alguien le sale, porque son 3 años de pago, a alguien le sale los 140.000 No, millones que anunció evidentemente no, Pedro Sánchez. mitad para devolver, mitad sin devolución, ¿no? Evidentemente, Claro. por eso no hablan, me lo has quitado de la boca porque lo iba a decir antes, por eso no hacen propaganda, el gobierno de la publicidad extrema no hace propaganda de los fondos europeos. Ni siquiera con los 9.000 millones, que es el pájaro en mano que tenemos, no hablan de los fondos europeos. Si no Hay los un han- problema si no de los han hay un repartido. problema de falta de transparencia que no les interesa, pero es que además, a poco que hablen de los fondos europeos, lo que se ve es que el rey va desnudo y que efectivamente el dinero de Europa está llegando con cuentagotas y además es que es eso, ¿de dónde sale el plazo? Porque esto iba a ser inminente, ¿no? Y vamos cada vez más lentos. Si hemos puesto en los presupuestos generales del Estado esos 27.000 millones, estamos negociando ahora los siguientes presupuestos, a ver qué cantidad ponemos ahí, pero efectivamente los 140, ¿cuántos años van a ser? Esto no iba a ser una cosa inminente porque era el fondo de recuperación y resiliencia para salir de la crisis del COVID. La crisis del COVID, afortunadamente, ya una vez que estamos vacunados y hemos dejado la quinta ola atrás, ya entramos en un escenario mucho más relajado. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? Porque no es un dinero de larguísimo plazo, no debía ser un Susana, dinero de decía- larguísimo Bueno, plazo. dejarme un momentito que si tenemos todavía tiempo para hablar de esto, de los fondos europeos, que por cierto, ayer leí en la prensa económica que Calviño está pidiendo auxilio a la banca para que le ayude a cómo repartir los fondos europeos, o sea, que es que estamos en las peores manos y esta era la lista, como dicen algún tuitero, me dice, y esta era la lista. Bueno, y luego los informes que hemos conocido esta semana de JP Morgan, Santander, BBVA, es Standard & Poor's y Fitch, o sea, no sé si alguno más todavía, algún informe sobre horrorizados. Vamos, esto es mío, lo de horrorizados, pero yo estaría horrorizada, yo me he quedado horrorizada al leerlos, informes que ponen en solfa las cifras del gobierno, porque además resulta que la media europea también está desacelerándose. No digo la media para no decir que algún país sí, otro país no, pero Europa se está desacelerando también. Y en ese contexto de desaceleración europea, ¿España va a crecer un 6,5? Anda ya. Vamos con el Santander. Casas de análisis más importantes del mundo. Te hacen informes para que tomes nota si quieres y si no, pues irás al desastre. Yo creo que es, en fin, para que se lo haga mirar. Ya digamos, Sánchez, olvídate, digamos la señora Calviño. O sea, señora Calviño, que le están haciendo 5 informes por semana para ver si se entera usted de que tiene un desastre económico monumental montado. Y ya no digamos la señora Montero, que tiene unos presupuestos ahora mismo en vigor del año 21, que son de Antoñita la Fantástica, que no se está cumpliendo absolutamente nada, y que está preparando los del 22, que por cierto ya tenían que estar en el Congreso, Sí, llevamos con retraso, por sí. mandato constitucional, a ellos que le preocupa tanto que se hayan pasado los trámites constitucionales, los plazos constitucionales para lo que quieren, pero para esto no les importa. O sea, dicen que a lo mejor el 15 de octubre, o vaya usted a saber cuándo presentan el proyecto, que por ley, por la Constitución, tenían que estar antes del 1 de octubre, o sea, ayer el último día, antes de ayer, mejor. Entonces, o sea,
Es que son un puñetero desastre, o sea, Pero es que además la responsable de coordinar la política económica del gobierno y la responsable de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que es la señora Calviño, como te dicen a ti en Twitter que comentabas, la más lista, que menos mal que era la lista, es que no manda, Carmen, es que la realidad... Calviño no se sale con la suya nunca. La que manda es Yolanda Díaz, que se fue esta semana a la SER a decir que ¿cómo es? Que la política está masculinizada, que el llevar las negociaciones al límite es una cosa muy masculina y que los hombres y las mujeres deben darle una vuelta a esto, no porque las formas son muy importantes en política y en economía. Y a partir de ahí ya pues soltó esa obsesión suya, que es llevar el impuesto de sociedades, que es el impuesto de las empresas, en este momento, Dios mío, al 15%, ¿no? Ellos quieren subir el impuesto de sociedades, sea como sea, y entonces, bueno, pues ya dijo que como la luz está muy cara y que se ha puesto en marcha un plan de choque y que eso nos está costando mucho y que el gobierno está haciendo muchos esfuerzos y el país, por supuesto, también, pues que hay que subir los impuestos. Esa es la solución. Claro, como estamos tan bien, pues a pagar Y más. la descoordinación entre las dos almas del gobierno, entre los populistas y los menos populistas, porque populistas son tanto PSOE y los más populistas. como Podemos, efectivamente, populistas y menos populistas, o los más populistas y los populistas. Entonces, yo me hacía una lista muy sencillita de las discrepancias entre los dos bloques y así es, sin comerme mucho la cabeza, me salen el impuesto de sociedades, que lo acabo de nombrar, la ley de vivienda y sobre todo el control de precios de alquiler, la reforma laboral, la renta mínima, la reforma de las pensiones, las ayudas a la maternidad de la ministra Yone Belarra, la última propuesta. Entonces, estas descoordinaciones, aparte de desviar el foco, me salen 7, pero vamos, bueno, que si me pongo a pensar me salen... El SMI... Lo he metido. No te había oído. Sí, vale. sí, hombre, la reforma de las pensiones es una fundamental. Esto es así como abuela pluma, ¿eh? Si pensamos, nos salen 25, no 7. Esto es 7 así de las troncales, de las grandes, pero de ahí cuelgan muchísimas más. Entonces, estas descoordinaciones no solamente hacen que las energías se pierdan, lógicamente, porque están todo el día peleándose, sino que además la poca gestión económica que pueda haber se diluye, porque claro, al final lo que tiene claro Calviño, que está en un momento de mucho lucimiento personal y de mucha campaña personal, no sé si se ha propuesto suceder al señor Sánchez o no sé en qué está, hay una teoría que yo no tengo Instagram, no, o bueno, en Instagram está muy lucida últimamente, sí, creo está que hace así con el pelito, grabándose ¿no? vídeos y estas cosas. Sí. Hola, soy Nadia Calviño. Y estamos con mucha entrevista y mucho making of de las entrevistas y Carlos, tienes que verlo. Manejando muy bien las redes sociales y bueno, pues eso, en otra clave que no era la clave de seriedad a la que nos tenía al principio acostumbrados esta señora, que era la tecnócrata, ¿no? Bueno, pues no sé, yo la veo menos tecnócrata, habla muy poco de economía, porque incluso en sede parlamentaria, en la sesión de control de los miércoles en el Congreso de los Diputados, habla de política más que de economía. Claro, porque es que claro, se habla de economía, bueno, pero se podría aferrar. Bueno, ya, pero a ver, pero incluso después del día en que la OCDE, que vaya patinada, vaya, lo de la OCDE diciendo que España iba a liderar la recuperación económica de Europa. No, lo que le cuenta a esta pobre. Madre mía, se fían de lo que le cuenta a la vicepresidenta económica, pues claro, meten la pata. Antes habla la OCDE y antes empiezan a salir un informe detrás de otro, a ver, Carlos, con permiso del INE, diciendo que la economía española no es que esté a la cabeza, sino que se queda la más rezagada, por desgracia, ¿no?, de la recuperación. Yo, si son malos como políticos, les auguro un futuro prometedor como youtubers, ¿eh? O sea, que se vayan comprando unas maracas, unos cascabeles, porque si no, el canal suyo me parece que va a ir flojillo. Ahora, vamos a ver, aquí hay veces que yo creo que la gente puede pensar y decir, joder, es que, claro, el Partido Socialista tenía un tipo de política, bueno, más o menos admisible, el Partido Comunista, y llegaron y, claro, se encontraron de morros con el COVID y se les ha destrozado todo. No es verdad, no es verdad. O sea, nosotros no es que seamos más listos que nadie. Cuando hacemos los anuncios, llevamos 1 año, 2 años, 3 años diciendo que no se podía ir por esta senda y el resultado es que no se puede ir por esta senda. Y ahora vemos que de un 2,8 pasamos a un 1,1, vemos que somos el país con más acumulación de déficit. Vemos y gracias que somos a Madrid, y gracias a Madrid, que si no sabemos dónde estaríamos. Pues estaríamos, fíjate, con un 122% de deuda sobre PIB que está España. En estos momentos estamos en una situación de claro peligro. Para que la gente se haga una idea, en la crisis subprime hubo varios países que fueron intervenidos al sobrepasar el 118-120% de deuda sobre PIB, ¿vale? Si le quitásemos la economía madrileña y el control del gasto que hay en Madrid, en estos momentos el nivel medio de deuda del resto de España sería del 150% de deuda en términos PIB.
Es decir, estaríamos absolutamente intervenidos. No habría forma de sostenernos. Bueno, no, y luego eso, el crecimiento y lo que aporta, bueno, acaba totalmente. de salir el dato de las ventas del comercio de Madrid que duplica la media nacional, o sea, todo Sí, así. sí. No, totalmente, pero nosotros no acertamos más porque tengamos una bola de cristal ni porque seamos más listos. No, lo que hacemos es mirar cuáles son las políticas que ellos ponen en marcha. Seguimiento. Efectivamente se les ha cruzado el COVID, pero evidentemente las políticas que ellos estaban trazando son las responsables de lo que estamos viendo. Al haber entrado el factor COVID, sus políticas se han notado todavía más, porque se han multiplicado los efectos distorsionadores de su forma de hacer economía, si esto se le puede llamar economía. Ellos decidieron desde el primer momento que restaban liquidez a las empresas, que las golpeaban a efectos fiscales. De hecho, en los presupuestos actuales, que ellos dijeron que no iban a ser tan imbéciles de meter una subida de impuestos, yo no los voy a calificar, pero la frase era suya. Dijeron, ¿cómo vamos a ser tan tontos de subir ahora los impuestos? Bueno, pues subieron 10 impuestos por un importe total de 6.100 millones. Oiga, aplíquese usted el calificativo. Lo cierto es que usted lo subió y le restó liquidez, en un momento en el que las empresas necesitaban poder salir a flote frente a lo que estaba ocurriendo. De todas las ayudas que nos dio Europa y de la liquidez que teníamos en caja, ¿cuánto se destinó para autónomos, para pequeñas empresas, para negocios, incluso para grandes empresas? ¿Cuánto se destinó? Prácticamente insignificante. Resultado: las empresas no han tenido oxígeno para aguantar. Si nos damos una vuelta por cada uno de nuestros barrios, veremos que hay un 50 o un 60% de restaurantes que han cambiado de manos. Algunos han cambiado de manos para cerrar, no hay manos, otros han cambiado de manos porque hay nuevos propietarios y otros han cambiado de manos y han tenido que cambiar la dedicación, el negocio, etcétera. Pero eso significa que toda la riqueza que estaba acumulada en esos restaurantes, bares, tiendas, etcétera, se ha ido por el sumidero. Eso es un tortazo económico sideral. ¿Y ellos qué hicieron? Restar liquidez. ¿Qué hicieron ellos? Ahí pusieron la famosa piedrecita de todos tranquilos. Vamos a paralizar la foto, hacemos una foto instantánea y ponemos los ERTEs. Aquí no se puede despedir a nadie. Oiga, ¿y quién está haciendo el esfuerzo? El esfuerzo iba contra la liquidez de las propias empresas, que no podían trabajar sin rescatar a toda la gente, teniendo que ponerse a pagar todas las cotizaciones de seguridad social de todos los trabajadores de golpe. Y dos, iba contra las propias arcas del Estado, que tenía que estar pagando las prestaciones de los ERTEs. Resultado: déficit público disparado y otra pérdida adicional de liquidez para las empresas. O sea, lo que estamos viendo ahora no es fruto de la casualidad. Lo que estamos viendo ahora, y por eso van a seguir destrozando la economía este gobierno, es porque las políticas que aplican son un desastre. Tenían que haber cogido gran parte de los fondos europeos y haberlo destinado a apuntalar el empleo, es decir, a apuntalar a las empresas, que son los que crean el empleo, por mucho que a ellos les fastidie. En estos momentos se han gastado ese dinero en determinadas, alegrías suyas presupuestarias, subvenciones, chiringuitos, pagos de ingresos mínimos vitales que ni siquiera han conseguido llegar, pero no han conseguido generar o mantener una estructura que sea capaz de dotar de empleo a la economía. Y como no hay empleo, vas a tener eternamente el problema de déficit. Y se han metido en esa trampa, pero trampa la han diseñado ellos. Si lo estamos diciendo desde el minuto 1 a los 3 meses de la pandemia, cuando vimos que esto se les iba de las manos, que empezaban a dar tumbos, no sabían qué hacer con la gente que no iba a poder pagar los impuestos, los ERTE, los ICO, la no sé qué, y ya en otros países como Alemania estaban bajando el IVA de la hostelería, dando dinero directamente a la cuenta corriente de la pyme o del autónomo, y ya haremos cuentas después. Rellena un papel y pon aquí tu cuenta corriente y ya haremos cuentas después. O sea, eso es directo, para que no tuviera problemas de liquidez, de si tenía que pagar el alquiler, porque te cierro el restaurante o te cierro el comercio. O sea, si es que solo tienen que copiar, es que se dedicaron a hacerse ahí inventos de este tipo de no sé qué, en vez de decir, se acabó. ¿Usted cuánto calcula que va a perder? ¿El 70%? Toma, ¿cuánto necesitas? 15.000 euros, toma. Si al final se los han gastado igual. Claro. Si al final creo que la cuenta de los ERTE son 40.000 millones de euros. 40.000 millones. Es una locura. Y dice, pues eso, 20.000 millones los hubieras dado directamente a esas empresas y a esos autónomos, y habían salvado el negocio y habían podido pagar el alquiler y habían podido tener la persiana cerrada 3-4 meses. Claro, pero es que los criterios que se imponen son los criterios ideológicos en todo. Este es el gobierno enemigo de las empresas y el gobierno enemigo de cualquier cosa que haya hecho un ejecutivo anterior. Otro ejemplo práctico, las pensiones. ¿Qué pasa? Que como hay que cargarse el factor de sostenibilidad de la reforma del Partido Popular, claro, pensando en que la inflación se iba a mantener bajita, pues oye, se revalorizan las pensiones conforme al IPC, y como la inflación es nada, pues esto es una revalorización que es el chocolate del loro
oro. Cuando la inflación se te dispara al 4%, que es el escenario que tenemos en estos momentos, y la media del año, como están diciendo todos los analistas, va a ser al final el 3% aproximadamente, estamos hablando de un dineral por encima de los 8.000 millones, y luego también está el sueldo de los funcionarios probablemente, ¿no? Entonces, claro, es que no piensan con criterios economicistas, sino que piensan con la ideología por bandera, y así no se lleva una economía y así no se llevan las riendas de un país. Lo que estamos viendo es el fruto de poner por delante de todo el machacar y el hacer las cosas al revés de como se hicieron en otras etapas políticas y marcando al final la estrategia de Podemos más que la del PSOE. Ni siquiera es socialdemócrata lo que hacen. En este asunto de las pensiones vemos otra vez, bueno, Escrivá, que es que está claro, como piensa una cosa, o sea, él tiene su idea de lo que habría que hacer, de vez en cuando se le escapa, yo creo que se le escapa. Y dice lo que piensa, y cuando ve la que se ha liado, que la ha liado parda, entonces ya rectifica y le echa la culpa a la prensa, porque ha cogido esa manía, o sea, él dice lo que piensa, le cae la Mundial y entonces dice que no le hemos entendido, que no le hemos leído bien, pero ¿qué he leído? Como decía Edith, que no le hemos leído, que le hemos escuchado, que aquí tiene el corte, que no es que lo hayamos leído. Que no hace falta leer el ARA, que es que ya lo dice mañana, tarde y noche. Y entonces, este hombre que ha escrito y hablado cuando no era ministro de qué había que hacer con las pensiones, ahora tiene un follón, claro, entre lo que realmente cree que hay que hacer y lo que le obligan a hacer, y tiene ahí un dislate que ha montado un pollo, porque ahora no va a haber factor de sostenibilidad, sino que va a haber otra cosa que se llama distinto, pero que es lo mismo. El factor de equidad. Pero que es lo mismo, que es lo mismo. Y que se tiene que poner de acuerdo con los agentes sociales antes. Carlos, habían dicho del pensiones. 15 de noviembre, que no queda nada y que es muy difícil que haya acuerdo también en torno a eso. Exacto, es lo mismo salvo por un pequeño detalle, que no está aprobado. Entonces, claro, es lo mismo, pero es lo mismo con el otro estaba. No existe. Patada al balón. Pero fíjate, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, porque dice, me lo habéis descontextualizado. Cuando he dicho que hay que trabajar hasta los 75, realmente habéis puesto vosotros, malditos periodistas, los números del revés. Era 57. Mira, venga, pues 75, pues 75 es. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Sabéis cuál es el problema que yo le doy a esta historia? Que él sabe perfectamente cuál es la situación de las finanzas de la seguridad y sabe social. cómo hay que hacerlo. Es un economista hacerlo. Y un buen economista, claro. Aunque ahora no esté ejerciendo como tal. Carlos, Exacto. que ha escrito cuando estaba en el BBVA y en la IREF, ha escrito documentos enteros de cuál debe ser la reforma de las pensiones. A saber, él puede fallar en cuanto al dogma político de lo que tienen insertado en el gobierno, que les han prohibido decir, mira, estas palabras, estas son tabú, no podéis decir tantos años, no podéis hablar de recorte de pensiones, vale, pero como él sabe cómo están las cuentas, sabe que el traslado de eso a la realidad es que tendríamos que llegar a trabajar a los 75 años. Claro. Bueno, pues ahora yo le pido a la gente que haga la reflexión, ¿cómo deben estar esas cuentas y dónde están las medidas de este gobierno para paliar esa situación? Cuando efectivamente Escrivá, que sí que sabe mirar las cuentas, sabe que o trabajamos hasta los 75 años o la caja se va a agotar. ¿Y dónde están las reformas? Porque ahora te sale todo el resto del gobierno y te dice, no, que es que se ha equivocado. Ya está, ya le hemos dicho que se calle. Ya, que me parece maravilla. Ya le habéis dicho que se calle. Muy bien. Ahora tapamos todos los testigos y no tenemos ni idea de cuándo salta la alarma. Pero la cuestión es que la alarma saltó. Entonces, ¿dónde están las medidas para sanear esas cuentas? Pues que dentro de 10, 15 años la gente que vaya llegando a las pensiones se va a encontrar con que las pensiones tienen que ser recortadas de golpe un 20 o un 30% porque no hay dinero para todos. Porque eso es lo que está diciendo Escrivá. Lo que está diciendo Escrivá es que nos quedan 10, 15 años de poder pagar las pensiones al 100%. Y a partir de ahí, recortes de entre el 20 y el 30%. Traducido, eso es lo que está diciendo. ¿Dónde están las reformas para intentar evitar esa situación? ¿Dónde están? Lo que está claro, además, es que este hombre, que era un señor muy discreto cuando estaba primero en el servicio de estudios del BBVA, al frente de ese servicio de estudios de prestigio, y luego al frente de la AIREF, y hacía mudos. Yo me acuerdo cuando trabajaba en televisión en aquella época, que siempre era, no se puede grabar al ministro Escrivá, y pensaba siempre en clave de prensa escrita, porque no le gustaba salir en la tele y no le gustaba salir en la radio, y ahora tiene un afán de protagonismo espectacular. Por eso dice estas cosas, porque también le gusta llamar la atención y es su manera de presionar a su ministra, en este caso vicepresidenta, enemiga, porque claro, que no se nos olvide que eso de que esté partido el Ministerio de Empleo y Seguridad Social es muy incómodo para muchas cosas, ¿eh? Hay muchos funcionarios que siguen volviéndose locos todos los días porque tú eres de papá o tú eres de mamá, ¿no? Es que es un disparate esto de tener dos ministerios de una cosa que siempre ha estado unida por pura lógica.
Y entonces, claro, es la forma de alzar la voz, pero vamos, tienes toda la razón, Carlos, y lo que está claro es que la primera fase de la reforma, que es lo que se ha aprobado, es lo único que va a aprobar este gobierno, porque es un parche también, bueno, pues eso, y sobre todo desandar el camino andado por motivos políticos. Y ahora, claro, la verdadera reforma, que es de la que habla el ministro José Luis Escrivá, es la que vendrá y que sabe perfectamente, tanto Escrivá como todo el gobierno, empezando por Pedro Sánchez y terminando por todos los demás, que ellos no la van a hacer. Ellos no van a hacer una reforma de pensiones seria, claro que no. No, porque hay que decir a la gente que tiene que va a cobrar menos, que va a trabajar más, que va a cobrar menos y que, por cierto, ir haciendo haciendo un plan de pensiones o un plan de empresa o un plan de no sé qué, porque vais a cobrar un 50% menos. Es que eso es lo que no le están diciendo a la gente. Pero que tiene que haber incentivos fiscales, Carmen, para que podamos hacer eso. Nos tienen que ayudar un poquito con Hacienda, porque lo que hacen es pegar un palo, que es imposible tener un plan de pensiones en estos momentos. Es una cosa de conjunto, de visión de conjunto. Pero salga bien el gobierno enemigo de lo privado, claro, que no se te olvide. Para que nos hagamos una idea de cómo rigen los criterios puramente sectarios y puramente ideológicos frente a los económicos con este gobierno, si tú de veras estás previendo que tienes una situación en la cual la capacidad de pago del sistema de pensiones público se va a ir reduciendo, hombre, lo suyo hubiese sido animar a la gente a tener un patrimonio privado, ¿no? Bueno, pues en mitad de eso han reducido la aportación deducible de 8.000 euros a 2.000 euros. A 2.000, que es el chocolate del loro, claro. Dices, pero por amor de Dios, o sea, por una vez, fíjate el ejemplo que voy a poner, por una vez mira a tus primos comunistas de Portugal que están haciendo lo contrario. Exacto. Es que ellos son tan comunistas como tú, pero no deben ser tan idiotas como tú, porque están haciendo justo lo contrario. O sea, dices, chico, es que incluso dentro de la izquierda hay gente que más o menos ve la luz al final del túnel, mira por la mañana y hasta ve el sol. Hombre, pues fíjate en los que ven el sol, no en los que están todo el día con la cabeza metida entre las piernas. Bueno, pues aquí el desarrollo que está teniendo de política económica el gobierno socialcomunista, comunista social, es el peor de todos los que podemos observar en toda Europa. No hay un sitio donde las medidas sean más atolondradas. Es imposible encontrarlo. Dices, chico, ¿a quién se le ocurre que en mitad de un deterioro de las finanzas públicas no se te ocurre otra cosa que penalizar el ahorro privado? ¿Y quién te crees entonces que te va a sacar de esta situación si no puede ser el ahorro privado o la inversión privada? Han reducido los proyectos de coinversión entre sector público y privado. ¿Pero qué haces? ¿Pero cómo se te puede ocurrir bombardear los proyectos hospitalarios, sanitarios, etcétera, que cuentan con el dinero privado si tú sabes que no tienes dinero público? ¿Cómo se te ocurre? Bueno, pues no es que se les ocurra, es que lo tienen grabado, lo tienen tatuado en la piel porque son comunistas. ¿Y el plan? Tenemos un problema muy serio. Y el plan de pensiones por excelencia, que es la vivienda en España, el patrimonio inmobiliario, pues ahí lo que hacemos es cargarnos la seguridad jurídica para que haya un montón de gente que ni siquiera se atreve a poner en alquiler su piso, porque fíjate lo que puede ocurrir, por no hablar de la ocupación y por no hablar de toda la locura en la que se ha convertido la vivienda en España, hasta efectivamente. Que ahora les encantan ahora le encantan que los alemanes, Berlín, el modelo que no va a salir, no porque tiene la ninguna pinta, ¿no? alemana no lo va a permitir, pero se agarran a lo que sea. O sea, que es Alemania, esta Alemania con la Merkel y tal, bueno, pues cuando me interesa lo cojo. De Dinamarca también cojo no sé qué cosa, aunque me dé alergia a otras. O sea, es que es un dislate tal, como decíais, ¿no? Es que escoger unas piezas, están en el día a día, una no pieza de aquí, claro. otra de allí, otra de allá, no tiene ninguna consonancia, con lo cual no forman ningún cuadro de nada. Y claro, al final es un desastre. Es puro tacticismo y del malo, porque claro, el tacticismo en el corto plazo funciona, en el medio y en el largo no, pero al menos en el corto, pero aquí tampoco funcionan estas cosas en el corto plazo. No funciona porque además tienen cabreados a todo el mundo, a los funcionarios. Solo por aclarar una cosa que ellos están deslizando, que antes hemos hablado de ese impuesto del 15% del impuesto de sociedades, que quieren meter ahora, solo por aclararlo. No es un impuesto de sociedades del 15%. El impuesto de sociedades va a seguir en el 25% para las grandes. Lo que quieren es un impuesto mínimo del 15%. Es decir, que aunque las grandes tengan determinado resultado por el cual no les corresponda pagar un 15%, les obliguen a pagar un 15% sin tener beneficios para poder pagarlo. Lo digo porque cuidado con el impacto que puede tener esta medida en mitad de todo lo que estamos describiendo en la tertulia. No haces bien en decirlo. Sí, es verdad que he dicho yo lo del 15%, pero claro, es que hay empresas que pagan muchísimo más. Ojo, Susana, efectivamente es el mínimo. A lo mejor no lo dije bien. Claro.
Es que ellos lo están lanzando diciendo que es el impuesto de sociedades del 15%. No, no es así, por Dios, son no. unos mentirosos. Es el impuesto mínimo del 15%. Es decir, va a haber empresas que sin obtener beneficios para poder pagar ese 15% van a tener que tirar de reservas para pagar el impuesto. Vamos, literalmente se llama suicidio. No, y por parte de la muchas empresa, compañías... mejor dicho, vamos, asesinato empresarial. Y muchas compañías que ahora mismo están pagando eso por encima del 20%, clarísimamente, ¿no? Lo del 15% ya se darían con un canto en los dientes, ¿no? Son las que tienen beneficios. Efectivamente, el escenario sin beneficios es otro, claro. Y luego imaginémonos en el cartel de cara a captar inversión extranjera, que tú le dices a una empresa que si viene aquí, a España, en caso de que tenga una situación de bonanza, pagará un 25%, que simplemente con mirar hacia Irlanda ve que paga un 12,5%. Si mira hacia Hungría, ve que paga un 10%. Bueno, me imagino las descriptibles ganas de venirse a España. Pero es que encima le dices, oye, y si llegas a un momento de crisis, que sepas que no te vas a librar de tener que pagar un 15% aunque no tengas beneficios. Dices, perdón. Y son las empresas y los jubilados de Europa y la gente con ahorros a Portugal. Así que claro, el panorama es, vamos, tétrico. Yo no, cuando dicen, vamos a recuperar el turismo y tal, vamos a ver de los 83 millones que venían, ¿cuántos vienen? Porque el turismo de volcanes, Carmen, va a tirar de todo. El turismo de volcanes. Sí, claro. Sí. La ministra Maroto ya se encarga de todo. El espectáculo va a traer mucho. De dar el espectáculo ella misma. Pues creo que ya Víctor nos va a poner, ¿no? A Chopin, para decirnos que nos vamos yendo. Susana Burgos, muchas gracias. Carlos Cuesta, hoy ha estado en los mandos... Un beso. Dios. Adiós, un beso. Víctor San Román, Naya Pertusa y Marta Galindo en la producción. Gracias, compañeros de Libertad Digital Televisión y, por supuesto, siempre y por encima de todo, a todos ustedes por seguirnos cada sábado. Cuenta por ahí, ya lo sabemos, que de la mano de Banco Santander pueden escuchar el podcast de este programa cuando quieran y donde quieran, en podcast y también en audio online. Así que ya lo saben. Hasta el próximo fin de semana, que tengan una buena semana y un buen fin de semana. Y bueno, pues nos vemos y nos escuchamos si quieren el próximo sábado. Hasta entonces. Economía para todos con Carmen Tomás.